Somos ¿Qué tal, Fernanda? Bienvenidos a ¿Qué tal, Fernanda? El día de hoy, desafortunadamente, no les está hablando Fernanda. Les está hablando Said Badwan, mejor conocido en las redes como @elhombrerobot. Y me estoy teniendo que dar la bienvenida yo solo porque el día de hoy es un simulacro. Un simulacro de qué pasaría si Fernanda no hubiera regresado. Si hubiera vuelto una más de las estadísticas de la terrible situación que estamos enfrentando hoy día en México. Esto es un tema realmente alarmante y creo que debe de unirnos a todos en solidaridad. El día de hoy se decidió que los colaboradores hombres que laboramos en ¿Qué tal, Fernanda? Íbamos a venir a platicar del tema y yo justamente quiero platicar, yo que normalmente les hablo de temas de ciencia y tecnología, de cómo este problema también se da en la ciencia. Es conocido como el efecto Matilda, como a las mujeres que trabajan en el ámbito científico no se les reconoce la mayoría de sus logros, simplemente por el hecho de ser mujeres. Y hay muchos casos en la historia de la ciencia de cómo esto pasa y se le acaban atribuyendo a los maridos de las científicas que lo descubren. El caso más conocido seguramente por todos es el de Marie Curie, que fue la primera mujer en ganar un premio Nobel, pero lo gana en coautoría con Pierre Curie. Y es también la primera mujer que gana un premio Nobel en dos categorías diferentes, ella ganándolo en física y en química. El premio Nobel es este que premia a los científicos más destacados de su campo por alguna gran contribución a la ciencia. Y es muy difícil que alguien pueda ganarlo en dos categorías porque implica tener conocimientos en demasiados campos. Marie fue la primera en lograrlo y ahora, debido a recientes esfuerzos y cómo se está difundiendo todo, incluso se le está haciendo una película porque se está reconociendo finalmente lo que hizo, ¿no? Marie Curie es una científica muy conocida, pero también en el campo de la radiología. Lise Meinster demostró que el átomo no era indivisible y este es un tema que se me hace muy interesante porque yo recuerdo cómo todavía en la primaria erróneamente me hacían repetir una y otra vez: el átomo es la partícula más pequeña e indivisible que conforma la materia, ¿no? Y pues no, si no, no sería posible la fisión nuclear y la energía nuclear y todos estos avances científicos que se están demostrando hoy día en el CERN, etcétera, tienen que ver con esta mujer. Entonces, son un montón de conceptos. A ella, cuando hace todos estos descubrimientos, el Nobel no se le da a ella, se le da a Otto Hahn, que es un colaborador que trabajaba con ella. Aunque ella es la que lo descubre, el que recibe el Nobel, incluido el premio monetario del mismo, es un colega de la investigación que trabajaba con ella. Y tal vez uno de los temas que igual son más como para enojarse es el tema de Rosalind Franklin. Ella hacía trabajo de cristalografía, que lo que hace es un tema de analizar para analizar desde una perspectiva de imagenología objetos hacia cristalografía, y con esto descubre la estructura, la forma de doble hélice del ADN. Yo recuerdo todavía que en mis exámenes de secundaria me hicieron repetir y escribir cómo esto fue descubierto por Watson y Crick. Y pues no, fue Rosalind Franklin. Y yo en algún momento me quise pelear por eso con la maestra y me dijo: pues si no contestas Watson y Crick en el examen, pues yo te la voy a poner mal. Y te das cuenta de cómo esas cosas se van sumando. Porque yo, voy a ser muy sincero, acabé respondiendo en ese examen lo que me pedían que respondiera, porque quería obtener una buena calificación, porque de eso dependían varias cosas para mí. Y no seguí peleando, y es curioso cómo a veces uno pensaría,
Y acá les cuento un poco, ¿no? De mi estructura familiar y personal. Yo fui criado por mi madre y mi madre es una mujer guerrera. Es alguien que viene de un pueblo muy chiquito del estado de Jalisco, que pues es la mayor de 11 hermanos. Mi abuelo se fue a Estados Unidos de mojado porque según iba a mandar dinero que no mandaba, y hay un montón de temas de cómo me han contado que era la estructura familiar en ese entonces. Pero mi madre, después de todo lo que pasó, sacó adelante a su primer familia, llamémoslo así, porque fue la que se encargó. Mi abuela ni mi abuelo hicieron ni la primaria, y pues mi madre fue la que se encargó de sacar esa familia adelante porque mi abuela tenía la idea por los constructos machistas que hay en un pueblo del estado de Jalisco que no podía trabajar, etcétera, y mi madre sacó a todos adelante. Ella consiguió, muy gracias a sus habilidades, dotes, etcétera, consiguió irse a estudiar a la Unión Soviética. Hizo la licenciatura y la maestría allá. De allá es que conoció a mi padre, por eso mi nombre medio oriental, Said Badwan. Y regresa a México y tiene 2 maestrías, tiene un doctorado, ha hecho muchísimas cosas. Y tuvo que superar todo ese trasfondo ella de su pueblo. No solamente es la primera mujer en terminar una carrera, fue la primera mujer en tener un doctorado, y no solo por ser mujer, fue la primera persona de su pueblo en tener una carrera universitaria. Y a veces no nos damos cuenta de cómo esto sigue permeando día a día, cómo en realidad el machismo se nos enseña todos los días a hombres y mujeres. Yo cuando, recordando esos temas de la primaria, cuando una maestra en primaria nos empieza a hablar de feminismo, hay un movimiento y se empieza a dar una plática, nos dice: niños, tienen que entender que a las mujeres no se les debe de pegar. Y yo, que crecí en este contexto admirando a mi madre, que era la que sostenía nuestra casa, cuando mi padre llega a México, pues él no hablaba español. Mi madre era la que nos sostenía a todos de nuevo, cuando sostuvo a su segunda familia. Y tú te quedas con la idea en la cabeza de qué es lo que me están diciendo, que a las mujeres se les pega, y así de no se les tiene que hacer menos, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que me están diciendo? Que se les hace menos, y no se explica mucho del trasfondo histórico de todo esto, ¿no? Me parece muy, muy frustrante en ese aspecto que hay muchas personas que piensan que esto no es un problema, que el machismo no existe, cuando en realidad pues el machismo está bastante tatuado en la piel de hombres y mujeres hoy día, porque venimos cargando un trasfondo histórico de muchos, muchos años. Y tenemos que entender que sufrimos de esto, que fuimos expuestos voluntaria o involuntariamente a esto al vivir, que estas ideas se nos fueron transmitiendo. Y tenemos que entender que tenemos que pasar por un proceso llamado de deconstrucción, donde tenemos que olvidarnos de esas cosas que no son racionales, que se nos fueron dando, y que tenemos que ir entendiendo que tienen que salir de nuestro sistema, ¿no? Este trasfondo es así, o sea, uno pensaría, cuando te piden que pienses en los hombres o mujeres científicos famosos o en los científicos más importantes de la historia de la humanidad, se te ocurren un montón de nombres, ¿no? No sé, Einstein, Tesla, Lavoisier. Y curiosamente, ahorita que me acordé de Lavoisier tampoco se le atribuye ser el padre de la química moderna, pero en realidad ni siquiera de nuevo fue Lavoisier, fue su esposa, y se le atribuyeron sus trabajos a él. Entonces, no tenemos en la cabeza estos ejemplos de mujeres en la ciencia cuando lo han estado. Hasta sería un tema de estadística. Hoy día en el mundo hay más mujeres que hombres, y siguiendo esa misma tendencia, entran cada año a la universidad donde yo estudié, la UNAM, más mujeres que hombres. Tú dirías, incluso por mera estadística, una distribución gaussiana de probabilidad se le llamaría, de si hay tanta gente
haciendo ciencia, haciendo carreras, tendría que haber un número más o menos similar de invenciones, de patentes, de artículos científicos escritos por mujeres que hombres. En realidad, más por mujeres que hombres, porque hay más mujeres. Pero esta brecha sigue existiendo el efecto Matilda. Y tenemos que dar visibilidad para hacer que esto se note y que esto se resuelva. Yo con lo que me quedo el día de hoy es que estoy sorprendido de los gadgets que he estado viendo que se están creando alrededor del mundo, de cómo evitar las mujeres ser violadas por la calle. Y me hace pensar qué miedo te lleva a pensar que te vas a meter un artefacto que convierta tus genitales en una vagina dentada para que si alguien te intenta violar, se le claven esas púas, esos dientes y no pueda perpetrar su violación. Que tengas que usar chalecos que den descargas eléctricas o incluso dispositivos que parecen trampa de ratón que impalan a las personas que intentan violar. Toda mi solidaridad. Hay que dar visibilidad a este tema. Esperamos que las cosas vayan mejorando con estos movimientos. Yo soy @elhombrerobot, les doy las gracias y me despido en vista de que no está Fernanda, pero esperemos que regrese y esperemos que no se vaya como se han ido muchas otras.